Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 23, por favor. Veintitrés, Paz. Pues yo tengo Valera. Ok, en mi versión dice, de inicio dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Wow. ¿Por dónde empiezo, Señor? El Señor me habla esta semana de escribas y de fariseos. Wow. Y yo creo que todos conocemos de palabra. Entonces, si vamos a mirar, todos somos escribas, porque todos conocemos de palabras. Pero me llevaba la palabra de fariseos. Y fariseo es aquel que conoce, que habla, pero que no hace lo que dice la palabra. Wow. Vamos a leerlo. Pongámonos en nuestros pies, por favor. Dice el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas, das la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El Señor me decía, sí, es muy importante que diezmemos. Yo creo que es uno de los principios fundamentales para nuestras casas, para nuestras vidas, para que no vaya a faltar el alimento, el aceite, para que no falte la harina, porque su palabra lo dice. Pero ¿cuánto estamos dejando de lado lo más importante? ¿Cuánto estamos dejando de lado la fe? Se los digo por experiencia esta semana. Estas 2 semanas han sido duras para mí con el tema de mi papi. Pero en muchas ocasiones dejé de un lado la fe. Y venía el Señor y me decía esto y me decía, hipócrita Viviana. Hipócrita porque sí, yo quiero que diezmes. Yo quiero que traigas al alfolí tu diezmo de lo que tú te ganas. Pero tú estás diezmándome con la fe. Tú estás siendo justa con lo que tú estás haciendo. Y es fuerte. Es fuerte porque me habla de que no tengo que dejar de hacer una cosa sin la otra. Porque aunque los médicos digan no sé cuántas cosas, no puedo dejar de creer en Él, no puedo dejar de lado la justicia. No sé si les esté hablando a ustedes, pero a mí me la ha estado hablando todas estas 2 semanas. Y me decía hipócrita y me decía farisea. ¿Por qué? Porque estoy dudando del que me dio la vida, estoy dudando del que le estoy sirviendo, estoy dudando del que está vivo y del que es vivo y real. Yo les pido que cierren sus ojos, que levanten su mano. Señor, en esta mañana yo estoy acá, Señor, dándote gracias primeramente por permitirme abrir los ojos. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Pero Padre, en esta mañana yo te pido que pongas en mi corazón primeramente y en el corazón de todos ese diezmo, esa entrega total a ti, que entreguemos nuestra fe a ti, Señor, nuestro caminar, nuestro diario vivir, Señor. Porque sí, Señor, es importante traerte el diezmo económicamente, pero es importante que te entreguemos nuestra vida, nuestro hipotálamo, Señor. Señor, fortaléceme en ti, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti y a caminar en pos de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque yo sé que en nuestras casas no falta el aceite, no falta la harina, no falta el arroz, Señor. Y aunque estemos pasando dificultades, Señor, tu palabra dice que aunque estemos por el fuego, tú estás con nosotros, Señor. Y nada ni nadie nos toca, Señor. Yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor, Padre Celestial. Amén y amén. Podemos pasar. Gracias. Gracias.
Bueno, mientras que los hermanos pasan, lo voy a invitar de que ponga en modo no molestar su celular. Amén. Amén. Amén, amén, iglesia. Amén, amén. Vamos a ponerlo en modo no molestar. Viene una de la parte más importante de la reunión que cada uno de nosotros venimos, y es a que el Padre Celestial hable a nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojitos allí. Mi amado Dios, hoy te damos muchas gracias, te bendecimos. Pedimos que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, en esta mañana totalmente para recibir lo que tú ya tienes para cada uno de nosotros, mi amado Rey. Para que manifiestes tu poder y tu gloria, Señor, a través de nuestras vidas, Dios. Gracias por la dulce presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque eres bueno en gran manera, mi amado Rey. Tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy todo lo que no viene de parte tuya, Señor, es atado, encadenado y lo llevamos sometido a los pies tuyos, mi amado Jesús. Proclamamos que el poder, la unción del Espíritu Santo fluye a través de cada uno, Señor, en esta mañana, y que tu presencia, Señor, traerá libertad, transformación y sanidad a cada vida, Señor. Que mientras la palabra es predicada, Señor, mientras la palabra es ministrada en esta mañana, tu Santo Espíritu fluye en sanidad y en milagros allí en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y proclamamos la victoria del reino, el establecimiento del reino en cada hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos somos hijos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Voy a invitarlo que vaya al libro de Ezequiel, al libro de Nehemías, perdóneme. Libro de Nehemías. ¿Cuántos han estado estudiando este libro? Amén. ¿Dos nada más? Amén, amén, amén. ¿Cuántos hemos estado estudiando este libro? Amén, amén. Es la necesidad de reconstruir el templo de Dios y reconstruir las murallas de esa Jerusalén espiritual que somos cada uno de nosotros, amén, que está en nuestras vidas. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Por el Espíritu Santo. Vaya allí a Nehemías capítulo 3, versículo 1. Amén. Ya estamos ahí. Nehemías 3, versículo 1, por favor. Cuando esté allí me dice amén. Vamos a leer en la versión Las Américas. Versión Américas dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, diga conmigo, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Canané. Amén. Esta reedificación de Jerusalén en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdras, donde se estaba reedificando, yo les hablaba el domingo pasado de que se estaba reedificando por medio de ¿quiénes? De sacerdotes y ¿quiénes? Ahí en la palabra lo decía, y sus hermanos o parientes, o sea, de familias
enteras que estaban dispuestas a reedificar esa Jerusalén, a reedificar las murallas. Vimos que la puerta de las ovejas es algo que es muy importante porque se empieza por la puerta de las ovejas y ¿dónde se termina? O sea, ¿y qué significa la puerta de las ovejas? Misericordia, salvación. Salvación, misericordia y vida. Amén. Pero el Señor Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿cierto? Entonces quiere decir que Él es el principio y el fin. Encierra todo lo que es de la salvación. Empieza dando una salvación a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos, o cada ser humano debe acercarse a Jesús y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Es lo primero que se debe edificar en una vida. Esa puerta de la salvación, de la redención. Me ponía y iba a seguir a la segunda puerta, pero el Espíritu Santo no me dejó. Me dijo no. Porque iba a pasar por alto algo que no podemos pasar por alto. Y que está escrito en ese versículo 1 de Nehemías 3:1, que son dos torres que son muy importantes. Para mi concepto son demasiado importantes. El Señor Jesús vino y también mostró la importancia de esas torres. La importancia de esas torres. Los que leyeron, ¿cuántas torres hay en el libro de Nehemías? Los que leyeron. Son 5. 5 torres. El número 5, es que Juanito se la pasa estudiando conmigo, por eso él es el ayudador. Es la parte, es algo de parte importante ahí al lado del papá. Resulta que ese número 5 tiene mucha importancia en el reino. Son 5 ministerios. 5 torres, 5 ministerios. A medida que vamos edificando la casa de Dios, que somos cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros se va a ver reflejado uno de esos. ¿De esos qué? Ministerios. ¿Qué necesidad es de que esos ministerios sean totalmente edificados en nuestras vidas? A medida que vamos a ir pasando por el libro de Nehemías, cada uno va a ir mirando cuál es el ministerio donde Dios lo quiere poner. Amén. Bien. Esos ministerios son 5 ministerios. ¿Quién me los quiere ayudar a nombrar? Apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Son los 5 ministerios que debemos tener muy en cuenta porque eso va a ser edificado en nuestro ser, en nuestro espíritu. Yo siempre le he dicho aquí no hay ovejas, aquí hay hijos de Dios, hay ministros del nuevo pacto encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, esta necesidad de nombrar estas 2 torres, que son las primeras, y que la
la palabra en la Biblia de las Américas dice que santificaron las murallas y por medio de eso también santificaron las dos torres. A medida que se iba reconstruyendo, se iba santificando, se iba llevando a reconstruir en cada uno de esos ministerios algo nuevo de parte de Jesús. Recuerde que en Jesús estuvieron los 5 ministerios: apostólico, profético, maestro, evangelismo y pastoral. Todos 5 estuvieron en el Señor Jesucristo. Esto, en muchas personas hay apóstoles que tienen los 5 ministerios. El pastor, el primero que nombra allí es el evangelístico, que es la torre de los 100. Ese ministerio es muy importante para que la casa de Dios sea reedificada. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las familias estén ¿en qué? En unidad. Todas las familias estén en unidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo la reconstrucción de ese ministerio, que es levantar un ministerio de evangelismo con poder, pero con un mover del Espíritu Santo, santificándolo. Cuando dice que consagraban las murallas, y esto era que esas murallas, en pocas palabras, las santificaban. Pero no le quiero hablar de la parte física como tal, de la Jerusalén, de las murallas de esa Jerusalén. Quiero hablarle de la parte espiritual que es cada uno de nosotros. La palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra no miente en ninguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cada día buscar más la santidad. Y parte de la santidad es la unión entre las mismas. ¿Entre las mismas qué? Familias, para que el templo sea reconstruido, para que las murallas sean reconstruidas. Cuando no hay una unidad, entonces hay una división, y cuando hay división dice la palabra que ninguna casa dividida prosperará. No lo digo yo, sino lo dice la misma palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esa circunstancia. La primera torre es la torre de evangelismo. ¿Qué hemos ido haciendo cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Se acuerda que ya hemos salido a evangelizar? Amén. O sea que Dios ya está reconstruyendo la torre del evangelismo, de aquellos que son evangelistas, de aquellos que van a ir y llevar la palabra de Dios sin importar el problema, la circunstancia, la dificultad que se tenga. Uno de los que nos enseñó y que yo creo que debemos seguir siempre esa línea, cada uno de nosotros como hijos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la puerta de las ovejas, pero aquí en este caso pasa a ser el evangelista. Vamos a leer el siguiente verso. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos 11, ubíquese en el libro de Romanos, por favor. Capítulo 11, versículo 25. Amén. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra opinión. 11:25. Sí. Sigue.
que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es la necesidad de nosotros como hijos de Dios salir y predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, llevarlo a otros lugares. Yo les he hablado durante estos tiempos de que ya no, nosotros tenemos que salir de las 4 paredes. Las 4 paredes son muy chéveres, muy hermosas, pero es necesario que nosotros salgamos a evangelizar. Es necesario. El evangelismo tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. No podemos salir a evangelizar porque queremos, sino debemos salir revestidos del poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, dice que la presencia del Espíritu Santo posó sobre él. Estuvo en él y con él. Es la presencia del Espíritu Santo que nos va a llevar a ser efectivos cuando salimos allí a predicar el Evangelio. Que va a hacer que las vidas, cuando usted les hable, sean quebrantadas. No por lo bonito que prediquemos, no por lo tremendo que sea el evangelista para hablar de la palabra, no, por el poder del Espíritu Santo que fluye a través de una vida que está procurando vivir ¿en qué? En santidad y en obediencia. Lo primero que yo les decía, que una de las palabras que está en el reino es obediencia. Si usted no tiene obediencia, ni se ponga a hacer nada. ¿Por qué? Porque la obediencia es la primera parte. Jesús vino y dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, él venía ¿a qué? A obedecerle. Él no venía a hacer su propia voluntad. El problema es cuando usted y yo hacemos nuestra propia voluntad. Ahí es cuando acarreamos ciertas circunstancias que no son buenas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos no hacemos la voluntad del Padre, sino nuestra propia voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Agradable y perfecta. La voluntad del Padre para cada uno de nosotros es que le obedezcamos en algunas cosas. ¿Cierto? ¿En cuántas? En todas. Vivi decía hace un ratico, que no podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Dios está edificando a su pueblo, a todo su pueblo, a esa Jerusalén espiritual que es usted y soy yo. Pero si nosotros no somos obedientes, vamos a acarrear ciertas circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad puesta por Dios desde la eternidad para venir a manifestarla en estos tiempos. Y en una palabra que dio la pastora decía: el poder de la obediencia, el poder que desata la obediencia. Y es algo tremendo. El evangelista tiene que ser alguien que esté sometido y sujeto a Dios. El Señor Jesús estuvo en todo momento sujeto al Padre Celestial, totalmente sujeto. Por eso usted ve y empieza a mirar cómo el Señor Jesús empieza a predicar, y no eran 10 o 15 personas, sino eran multitudes.
¿Por qué? Porque había autoridad y poder en su vida. Había autoridad y poder. Es la misma autoridad y poder que tenemos cada uno de nosotros. Usted tiene el poder y la autoridad, pero siempre y cuando sea obediente, sujeto al Todopoderoso, a un Dios soberano y eterno, que parte del orden de Dios es la obediencia. Es la obediencia. Cuando usted es obediente, hermano, todo va fluyendo. Aún las cosas que no parecieran, dice la palabra que, o sea, todo lo transforma para que sea de bendición para nuestras vidas. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sigamos. Vamos a ir a Mateo 28, por favor, ubíquese en el libro de Mateo 28. Mateo capítulo 28, desde el 19 en adelante. Amén. Mientras lo buscan. Amén. Estamos ahí, Mateo 28, 19. Dice la escritura, ahí está en la pantalla, ahí al frente suyo, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Este es el qué? La gran comisión. Id y haced discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta parte me inquieta porque el mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas: ustedes tienen que seguir a Jesús. Lo estoy parafraseando en este momento. Porque ninguno de ustedes yo lo he bautizado, ni se han bautizado en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y es la necesidad de entender cada uno de nosotros, aún nosotros como pastores y mis pastores que están en esta mañana aquí, que nosotros no somos dueños de nada, todo le pertenece a Dios. Ustedes son los hijos ¿de quién? De Dios. Y le pertenecen totalmente a Él. Yo en algún momento les hablaba, Dios no nos mandó a hacer rebaños. No nos mandó a tener establos. Dios nos mandó a dirigir a un pueblo que es entendido en la palabra de Dios. A un pueblo que quiere ir más allá. A un pueblo que pasa de ser una oveja a ser un hijo de Dios. Un ministro con poder y autoridad para echar fuera demonios y orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos. Amén, amén. Es el poder del Espíritu Santo a través de los hijos de Dios manifestándose en este tiempo. Son tiempos finales donde el mover del Espíritu Santo va a ser aumentado mucho más, pero sobre hijos que son verdaderamente obedientes, que quieren, anhelan, desean vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor, hermanos. Domingo pasado hacíamos la pregunta en este lugar y le decíamos: ¿la salvación se pierde? Sí, claro. Se pierden, indiscutiblemente. Porque de nada me sirve recibir al Señor Jesús en mi corazón y listo.
emocionarme y recibirlo y salir por esa puerta, durar 2, 3 años, venir a una iglesia, a una congregación y levantar mis manos y exaltar el nombre de Dios. Cuando a los 3 años salgo y voy a adultero, robo, digo mentiras, hago lo que no tengo que hacer, entonces, ¿cómo le voy a poder decir a Dios, voy a entrar en el reino de los cielos, voy a entrar en la salvación, cuando verdaderamente lo que dice la palabra es otra cosa? Porque la palabra es específica: ni borrachos, ni idólatras, ni adúlteros, ni mentirosos entrarán en el reino de los cielos. No lo dice Vladimir, lo dice la palabra de Dios. Entonces la salvación se puede perder porque la descuidamos. El mismo apóstol Pablo dice, ¿cómo podríamos descuidar una salvación tan grande? Y cuando usted se descuida, quiere decir que se puede perder lo que ha guardado durante tantos años. El ministerio evangelístico se necesita de personas consagradas, de personas que verdaderamente se paren en la brecha y clamen, intercedan por los que están perdidos, por aquellos que están afuera. Es parte de la reconstrucción que tiene que haber en cada uno de nosotros. Nosotros estamos en una iglesia o estamos en una congregación porque otros oraron, clamaron, intercedieron por nosotros. Algunos de ellos dieron su vida por predicar el evangelio en Colombia y en el mundo entero. Él fue el evangelista número 1, el Señor Jesús. Cuando dice, vayan por todo el mundo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué fue lo primero que les enseñó? ¿Qué? Es el mandamiento. Lo primero que les enseñó fue a tener obediencia y sujetarse al Padre, hacer la voluntad del Padre primeramente que la de ellos. Los llevó a caminar en obediencia, a andar en obediencia, a permanecer en lo que el Padre había dicho. ¿Hacia dónde iba el Señor Jesús? A cumplir en obediencia. Cuando se encuentra con Juan le dice, no, hay que cumplir la palabra. ¿Quién había dado ya la palabra? El Padre. El Padre ya lo había dicho. Entonces el mismo Señor Jesús le dice, ¿sabe que tenemos que ser obedientes? Debemos obedecer lo que ya está escrito para que venga un cumplimiento real en este tiempo. Podemos hablar de que el Espíritu de Dios será derramado en ancianos, en jóvenes, pero tenemos que hablar de que si no hay obediencia no va a ser derramado en muchas personas. No va a ser derramado. Y este alineamiento a muchas personas en estos tiempos está costando tremendamente. Porque no ha estado totalmente permeado el Espíritu en esa obediencia. Sigamos. Vamos a ir a Marcos 6. Ubíquese en Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, desde el 34. Por favor. Amén. Estamos ahí. Marcos 6:34 dice:
Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Compasión. Porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? El Señor Jesús empieza a predicar la palabra y dice que en ese momento fueron cerca de 5,000 personas. ¿Quién estaba en el Señor Jesús? Amén. El Espíritu Santo. ¿Por qué se movía con poder y autoridad? Porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús, estaba primero sobre Jesús, en Jesús y con Jesús. Él predicaba la palabra con poder y autoridad porque la presencia de Dios mismo estaba en él. Él era el mismo Dios encarnado. Pero era 100% hombre y 100% Dios. Y vino a enseñarnos a obedecer y a predicar el Evangelio sin ninguna excusa. A predicar el Evangelio donde quiera que estemos. Cuando usted predica el Evangelio con poder y autoridad del Espíritu Santo, empiezan a suceder cosas tremendas. Los enfermos empiezan a ser sanos. Los que estaban endemoniados empiezan a ser libres. Pero esto no lo podemos llevar a cabo donde hay hijos que no obedecen. Donde hay hijos que no tienen una verdadera comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el primero en esta tierra. El segundo es nuestro Señor Jesús, que es el puente que hace con el Padre. Y el tercero es el Padre que está arriba. De arriba es primero el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener mucho en cuenta eso. Pero ¿y todos tres son uno solo? Y hacen todo igual. Les decía el domingo pasado, la obediencia es tan tremenda en el reino de los cielos que Dios le da una orden al ángel y es un relámpago. Aquí Dios nos da una orden y nosotros lo pensamos 15, 20, hasta 2, 3, 4 años. Pero en el reino de los cielos, por eso la obediencia es primordial. Marca la diferencia en los hijos de Dios en estos últimos tiempos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Usted le obedece al Señor y ¿sabe qué? Hermano, no se acelere. Si hay obediencia en su corazón, el Señor en el momento menos indicado llega y prende la unción en cada uno de ustedes y empiezan a suceder cosas tremendas. Cosas tremendas. Una comunión íntegra con el Espíritu Santo va a traer una revelación tremendísima a su vida. A su vida. Sigue allí.
Vamos a ir a Juan 51. Juan capítulo 51, por favor. No, Juan 5, perdón. Es que 51. Juan 5. No lo vayan a buscar porque no está. Mentiras, Juan 5, Juan capítulo 5, del 1 al 7. versículo del 1 al 4. Estoy leyendo Uno al mal. 5. Juan, sí, gracias hermano. Juan 5, desde el 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y ahí en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. ¿Dónde estaba? A la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. ¿Cuántos pórticos? 5. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba aquí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Wow. Él, ¿dónde estaba en ese momento? En la puerta de las ovejas. Él es el principio del evangelismo, es el principio de la sanidad, de los milagros. Él es el principio de todo eso. Jesús estaba ungido con el poder del Espíritu Santo, con un mover tremendo del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros, lo que decía Viviana, es tremendo, hermano. La fe que debe haber en nosotros debe sobrepasar muchas cosas, aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay escasez. La fe debe sobrepasar todo eso. ¿Por qué? Porque el que es evangelista no le importa si llovió o no, lo que haya pasado. Yo predico el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Déselo a Él es merecedor de toda la gloria, aleluya. Al Señor Jesús no le importaba dónde llegara. Donde llegaba el Señor Jesús, llegaba el poder y la autoridad de la vida, de la eternidad. No había demonio que estuviera en pie porque Él era la misma autoridad presente en ese momento. Por eso cada uno de nosotros, yo se lo he dicho, aquí no pueden haber ovejas, hermano. Aquí tienen que haber ministros, ministros de fuego empoderados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Estos últimos tiempos no van a ser los tiempos de que el pastor está a las 12 de la noche descansando y lo llaman los hermanos que son los ministros. Pastor, tenemos que ir a orar. No. Son ministros ya listos, preparados para ir a echar fuera demonios, orar por los enfermos, empoderados por el Espíritu Santo, pero en una verdadera y real comunión, obediencia. Si mi hijo tiene comunión conmigo y él es obediente, las bendiciones vienen una sobre otra, una sobre otra. El hermano Diego hablaba esta mañana en la puerta y decía que ¿cómo fue que conoció a Abraham al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Porque para llamarlo amigo, yo se lo digo,
En el momento en que le dice sal de Ur de los Caldeos, él no lo pensó ni 2 ni 3 veces, dijo, y no lo había visto. Solamente lo oía, escuchaba la voz de Dios, escuchaba cuando Dios le decía, sal y haz allí. Algo tremendo de Abraham, ¿sabe qué era, hermano? Que donde él llegaba, sabía de que era Dios el que lo había enviado y levantaba un altar de adoración, un altar para él solamente. La iglesia tiene que despertar, hermano. La iglesia debe entender que solamente en la comunión y entrar en obediencia va a llevarnos a que el descender del Espíritu Santo venga a ser por medio de nosotros los prodigios que el Señor Jesús hacía. Amén. Amén, así es. Porque Él mismo lo dijo, en mi nombre harán cosas mayores. ¿Y cuáles son esas cosas mayores? ¿Cuáles son esas cosas mayores? El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Usted debe entender que solamente obedecer va a traer manifestaciones sobrenaturales. Así es. La gente está acostumbrada y aún los mismos hijos de Dios nos acostumbramos a estar en lo natural. Pero nosotros, lo natural para cada un hijo de Dios es andar en lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural de Dios. En el fluir del Espíritu Santo con un poder tremendo, hermano. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor en este tiempo? ¿A qué cosas sobrenaturales? Dice que estaba al lado de la puerta de las ovejas, entra, ve un paralítico, 38 años allá acostado esperando a ver quién lo metía. Y el mismo Señor, el mismo que lo podía sanar, le dice, ¿quieres ser sano? La respuesta, ¿cuál era, Vivi? Solamente sí. Y ya estaba hecho. Pero como todos los seres humanos nos argumentamos, quiere recibir el poder del Espíritu Santo, pero es que. Y con Dios no hay peros, hermano. Con Dios es sí, Señor, yo quiero, voy a andar, voy a caminar, voy a obedecer, voy a hacer lo que tú digas que yo debo hacer. Usted se puede argumentar en todo lo que quiera, hermano. En todo lo que quiera, mi amado. Pero delante de Dios no hay ningún argumento. Yo, en este tiempo, ya 7 años, doy gracias a Dios por la vida de mi pastor Andrés. Y bendigo a ese varón. Pero, si en ese momento que él dijo, hágale, porque muchos no quisieron dejar que lo hiciera. Otros pastores se argumentaron y dijeron, usted es ciego, usted esto, usted lo otro. Pero ese varón tuvo en su corazón la fe que otros no tenían. ¿De qué? De avanzar y de llegar a decir, hágale, siga para adelante. No importa lo que pase o lo que suceda, usted siga. Porque a Dios no le interesa personas que estén muy bien físicamente, Corazón dispuesto. sino un corazón totalmente dispuesto a obedecerle en lo que le toque, hermano. O sea que si te has argumentado para no obedecerle a Dios,
Hoy desmonta esa estructura y dile no me ha servido para nada y échala a la basura, porque no es algo que sirva. Sigue allí, por favor. Versículo 6. Cuando Jesús No, lo no, vio, no. ¿no? ¿Sí? No, en el otro. Ok. Hechos 2. Vamos a Hechos 2, por favor. Lo vamos a leer en la NTV. ¿En la NTV? Espérate. 2, Hechos 2. Vamos a leerlo del 27 al 38. En la NTV. Hechos 2. Ubíquese allí, por favor, en el libro de Hechos. Hechos 2. Desde el 27 en adelante al 38. Amén. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba estaba todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentara en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo. ¿Qué le dio? El Espíritu Santo. ¿Qué debe tener un hijo de Dios para predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Seríamos como címbalos que resuenan. Sería como una campana que suena y suena, pero no hace nada más. Cuando está el poder del Espíritu Santo sobre un hijo de Dios, donde usted llega al ambiente, por más tremendo que sea, tiene que cambiar, tiene que ser transformado. Donde el Señor Jesús llegaba, hermano, los demonios huían, hermano. Se manifestaban. Este es el Hijo de Dios. Este es el ungido de los siglos. Queremos unción, pero no queremos obedecer. Y no hay unción sin obediencia. No hay unción sin obediencia. No hay manifestación. Es así de fácil. Quiéralo creer o no lo quieran creer. Sin obediencia no hay unción. Él era el ungido porque era obediente. El rey David fue ungido como rey y duró como rey, y la descendencia de él vino a marcar la diferencia, y todo eso pasó porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y Dios le decía no vayas y él no iba, no salgas a la guerra con tales, y no salía. Siempre iba a la intimidad y le decía, ¿salgo, papá, o no salgo? El Señor le decía, sal que vas a tener la victoria. No fue lo mismo que le pasó al rey Saúl. Al rey Saúl, ¿sabe qué le pasó? Le dijo, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Y qué hizo? Desobedeció. ¿Por qué fue destituido el hombre de allí del jardín del Edén?
solamente por desobediencia. Todo gira en pos de la obediencia de los hijos de Dios. Si usted es obediente, el poder de Dios se va a mover a través suyo, hermano. La unción se va a mover, van a haber sanidades, milagros, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder y la gente va a decir, allí está el poder de Dios, en los hijos de Dios. La palabra dice en Romanos 8:19, allí dice que la tierra está esperando la manifestación de quiénes. ¿Y quiénes son los hijos? Y si nosotros somos los hijos, ¿qué estamos esperando para manifestar la gloria de Dios sobre esta tierra? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Mis amados ministros, lo que está esperando la tierra es que usted sea obediente. Los ángeles reciben la orden y son relámpagos. Los hijos de Dios somos obedientes, somos relámpagos para obedecerle. ¿Amén? Esa es la obediencia. No esperes que nadie te ponga las manos si no eres obediente. La obediencia marca la diferencia. Hay varones que son ungidísimos de Dios y usted se puede sentar con ellos y le van a decir la obediencia. No hagas lo que no tienes que hacer. No vayas donde no tienes que ir. Solamente obedece a la voz del Espíritu Santo. Escúchalo. No lo oigas porque oír sale por este lado. Escucharlo es mantenerse en el Espíritu y obedecerle en todas las áreas que Él nos pida a cada uno de nosotros. Me parecía tremendo porque Viviana es una mujer que es de amor y esta mañana cuando estaba diciendo lo de eso, decía, no podemos ser fariseos. No podemos ser hipócritas. Los fariseos no podían predicar con poder y autoridad porque en ellos no había ninguna autoridad, no había ningún poder. ¿Por qué motivo? Porque sabían la ley, pero ni siquiera ellos la cumplían. En nosotros, en Cristo, se cumplió la ley, pero en nosotros está el Espíritu de Cristo y se cumple lo que se tenga que cumplir, hermano. Déselo a Él, que Él es merecedor de toda la honra y toda la gloria. Él fue el único que pagó el precio por cada uno de nosotros. Aleluya. Y nadie más lo va a pagar. Aleluya. Porque es solamente un sacrificio por toda la eternidad. Si mis hijos me obedecieran, si mis hijos me obedecen, yo miraré desde el reino y sanaré su tierra. Está restaurando las murallas, pero las murallas tienen que estar paradas en pie, viviendo en santidad, buscando cada día la santidad. Tenemos dificultades, sí. Tenemos inconvenientes, sí. No somos Superman que nos ponemos la capa, los interiores y salimos. No. El superpoder de nosotros está en una comunión con alguien que es la persona del Espíritu Santo aquí en la tierra. Él es el superpoder en un hijo que está rendido totalmente a Dios. Sigan. ¿En Hechos? Estamos en Hechos 2,
Estamos en Hechos 2 y vamos en el 34. Hechos 2, 34. En la NTV. Dice la escritura, pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Wow. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho santo, Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. ¿Qué debe? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Mire que algo tremendo, hermano. Los hijos de Dios no han querido entender que cuando la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, es que todo ese pecado, toda esa inmundicia ya está sometida a los pies de Él. Sometida a los pies del Señor Jesús. Que cuando un hijo está sujeto al nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sabe qué? Todo eso se somete a los pies de aquel varón que está sujeto a Dios. ¿Sabe quién lo vio? ¿Quién lo vio? Y el Señor Jesús lo exaltó porque dijo, esto es tremendo. Nadie lo vio como este lo vio. Y fue el centurión cuando dijo, yo soy hombre bajo. ¿Bajo qué? Autoridad. Bajo la autoridad. El Señor Jesús estaba bajo autoridad. De ahí para abajo todos tenemos que estar bajo la autoridad que es sobre todo nombre. Amén. Y todo demonio, principado y potestad se tiene que someter en el nombre de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. ¿Quieres ser ungido? ¿Cuántos quieren ser ungidos? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obediencia. Señor, quiero la unción. Sí. Obedezca. Obedece. Sé obediente. No andes viendo. No mires con tus ojos, abre tus ojos espirituales y mira lo que yo hago y cómo lo hago. El Señor Jesús dijo, yo hago lo que he visto que mi Padre hace en el cielo. Tenía una intimidad. En el momento en que salía, en la mañana, ya venía de tener una intimidad con el Padre. Allí le estaba diciendo, esto y esto vas a hacer en este día. Y allí empezaba a moverse el poder del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Un pescador, un poco terco, un varón que su terquedad lo llevaba a cometer muchos errores. Un varón que se movía en sus emociones, pero tuvo que aprender del maestro de maestros cómo debía andar y caminar. Por eso en ese momento cuando Pedro llegó y soltó la palabra iba con unción porque el poder del Espíritu Santo ya había sido derramado sobre él. ¿Sabe de dónde venía Pedro? De estar en el lugar alto
y venía del Pentecostés. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No bajen de allí hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso fue lo que le dijo a cada uno de esos que estuvieron allí. Empezaron 500 y terminaron 120. Pero esos 120 bajaron ungidos por el Espíritu Santo. Les dijo, no se muevan, estén ahí, quietos. Cuando ya vino el poder del Espíritu Santo, fue que llegaron y dijeron, ahora sí vamos a salir. Y Pedro sale y predica y dice que cerca de 3,000 se convirtieron al Señor Jesús. Recibieron la palabra de bendición. No habla de que hubieran habido sanidades, pero estoy más que seguro que hubieron sanidades en ese momento. Porque el poder de Dios empezó a fluir y empezó a transformar esas vidas, y por medio de esa transformación empezaron a recibir la sanidad y la restauración y la restitución, hermano. Pero solamente cuando nosotros somos obedientes. ¿Qué te ha dicho el Señor? Yo voy a seguir con algo más, pero el Espíritu Santo no quiere eso. ¿Pero qué te ha dicho el Señor? Pastor Andrés es un evangelista tremendo. Un evangelista tremendo. Y sabe que el Señor ya lo ha enviado a hacer cosas que debe ya hacer. Pero la unción va a venir solamente cuando el Espíritu Santo vea en cada uno de nosotros la obediencia. Podemos alzar las manos, patalear, tirarnos en el piso, llorar, pero si no obedecemos no hay nada. El Padre mismo le dijo a Pedro, cuando estaban en el lugar de la transfiguración, le dijo, a Él, oiga. O sea, le dijo, a Él obedezcan, a nadie más sino a Él. El lunes que celebramos el Pentecostés, yo le di la orden a 2 personas que fueran y oraran, y el poder del Espíritu Santo se movió a través de ellos. No porque Vladimires, no, porque era la orden del Espíritu Santo. No vayas a donde no tienes que ir. No oigas lo que no tienes que oír. No mires lo que no tienes que mirar. No hables lo que no tienes que hablar. Si va a salir una palabra de tu boca, que sea una palabra ungida por el Espíritu Santo. Que salga con poder y autoridad. Que los demonios digan, en este hay una autoridad que es la misma del Señor Jesús. Está ungido por el Espíritu de Dios y tiene el poder del Espíritu Santo para manifestarlo en esta tierra con la gloria de Dios omnipotente. A pedir alabanza que pase. Una adoración suave, por favor.
Usted cierre sus ojos allí. Él quiere restaurar esa torre. Quiere seguir restaurando las murallas. Pero necesita de hijos obedientes. Ustedes son las manos del Maestro. Ustedes son los pies del Maestro. Ustedes son la boca del Maestro. Con poder y autoridad. Adóralo en esta mañana. Y pídele que restaure lo que tiene que restaurar en esta mañana. Solo pídeselo en esta mañana, que restaure totalmente en ti. Él anhela y desea corazones que estén dispuestos a obedecer cuando su voz dice algo. Cuando desde el reino se da una orden y corren a obedecer, corren a obedecer. Corren a decirle: yo estoy dispuesto. Jeremías dijo: heme aquí, yo estoy aquí, yo iré. La cosecha está lista. Los campos están preparados para los hijos que quieren obedecer, ir y llevar la palabra con obediencia. Precioso Espíritu Santo, yo ya prediqué como tú querías que predicara. Lo demás lo haces tú. Tú pones la convicción en el corazón de cada uno de nosotros. Porque sé que hay vidas que están ungidas, pero solamente falta un paso de obediencia a Dios. Un paso para obedecer, para que vengan manifestaciones sobrenaturales del reino. Manifestaciones sobrenaturales del reino de los cielos. Y vendrán vidas a ser transformadas por tu presencia, mi amado Rey. Mi esperanza